Hola a todos, ¿cómo están? Soy Joel, el Chilean Birds, y en este primer video de YouTube quiero contarte sobre una noticia que apareció hace algunas semanas respecto a una empresa biotecnológica norteamericana, una startup norteamericana llamada Colossal Bioscience, que quiere traer de regreso al dodo. Sí, escuchaste bien, al dodo. Por lo tanto, esta especie que ya está extinta se suma a la lista de especies que quieren ser traídas de la extinción, como el mamut y el tilacino. El dodo fue una especie que vivió en las Islas Mauricio, en el Océano Índico, y que se extinguió producto de la acción humana hace 350 años atrás. Esta ave habitaba esta isla sin ningún problema, sin ninguna amenaza, y así estuvo durante miles de años hasta que llegó el ser humano a la isla. El dodo era un ave que podríamos decir que era una paloma de gran tamaño, una paloma gigante, ya que pertenecía al orden de los columbiformes, o sea, de las palomas y las tórtolas, y a la familia Columbidae. Esta paloma de gran tamaño pesaba alrededor de 20 kilos y medía cerca de 1 metro de alto. Además tenía un cráneo de gran tamaño y una ranfoteca bastante prominente, y no volaba, al igual que el pingüino, por ejemplo, y al igual que el avestruz. Todas estas características desafortunadamente llevaron a que esta especie, cuando el hombre llegó a la isla, la llevara a la extinción. Los europeos llegaron por primera vez a la isla en el siglo XVII. Se encontraron con una gran cantidad de este tipo de aves. Estas aves no arrancaban de ellos, ya que no conocían algún depredador, alguna amenaza, por lo tanto eran muy fácil de capturar. Además, los primeros humanos llevaron consigo algunas especies domésticas como el perro, el gato, cerdos, ratas, que comenzaron a proliferar en la isla y también se sumaron a la amenaza que llevó a la extinción de esta especie. Eran tan fácil de cazar que los europeos quedaron tan fascinados con esta especie que comenzaron a importarla a Europa durante décadas hasta el año 1581. Los últimos registros fidedignos que se tienen de la especie son del año 1662. De ahí en adelante la especie se considera como extinta. Ahora, ¿por qué esta empresa, Colossal Bioscience, quiere revivir al dodo? El dodo resulta ser una de las especies más icónicas y simbólicas de las especies que se han extinguido en el planeta. Por lo tanto, para ellos también es una especie de símbolo en esta lucha tecnológica por traer especies que se han extinguido. Si bien la empresa ha generado el interés de los inversores y ha conseguido miles y miles de dólares para conseguir el objetivo, en la comunidad científica se ha comenzado a generar cierto grado de preocupación y cuestionamientos en torno a la ética de todo esto. Hoy más que nunca está en boga la situación en la que se encuentran especies en el planeta, la biodiversidad en el planeta. Por tanto, los científicos se han abocado a tratar de solucionar estas problemáticas desde tres puntos de vista. Uno es a través de la clonación con la tecnología conocida como la transferencia nuclear somática. Otra es a través de la cría selectiva de especies que están en peligro de extinción. Y la última es la ingeniería genética, creando aproximaciones de lo que es la especie en cuestión. Esto se hace editando el genoma de una especie viva que esté estrechamente relacionada con la especie extinta para lograr algo muy parecido a lo que era la especie que se extinguió. A pesar de que la clonación es una tecnología bastante validada hoy en día, después de Dolly, que es el ícono de la clonación, ya que fue el primer mamífero que se clonó en el mundo, los científicos creyeron que de alguna manera esa técnica se podía aplicar a todas las especies, pero resultó que en las aves no es así. En las aves la clonación no ha funcionado hasta el día de hoy. Por lo tanto, la empresa Colossal Bioscience ha propuesto una alternativa que consiste en generar células progenitoras germinales de paloma, las cuales serían editadas genéticamente para crear un tipo de célula de dodo o dodo-like o parecidas al dodo, para luego con estas células germinales dar origen a un dodo. Es por eso que la noticia es relevante, ya que la empresa lo único que ha logrado hasta el momento es lograr secuenciar el genoma completo y ensamblar el genoma del dodo, el cual fue extraído del ADN de un cráneo que pertenece al Museo de Historia Natural de Dinamarca. Por lo tanto, la empresa se encuentra en ese punto. Hasta el momento no han hecho nada más que eso. Los científicos se encuentran tratando de sortear todas las problemáticas que conlleva crear una especie, sobre todo en aves, y traerlas desde la extinción. Por lo tanto, solo se tiene el genoma, lo cual es bastante y es interesante, pero no es más que eso. Podríamos decir que la empresa hasta el momento se encuentra aún en pañales para lograr su objetivo. Entonces, aquí comienzan algunas preguntas que son súper importantes, como por ejemplo, ¿por qué el dodo? ¿Por qué no hacerlo con otra especie? ¿Este dodo que se traiga a la vida será igual que el dodo original? ¿Se comportará como un dodo? ¿Cómo podrá aprender a ser un dodo? Ya que como especies nosotros necesitamos de nuestros congéneres, de nuestros padres, de la comunidad en la que vivimos para aprender a comportarnos como la especie que somos. Y eso también ocurre en el resto de los animales. Por tanto, este dodo no tendrá un referente, no tendrá de quién aprender a ser un dodo. También surgen otras preguntas como por ejemplo, ¿el ecosistema que existe hoy en día en la isla Mauricio será igual que el ecosistema en el que vivió el dodo antes del 1500 hacia atrás?
Lo más probable es que no, debido a que muchos de los ecosistemas en el planeta están totalmente cambiados y alterados por acción humana, en muchos casos degradados o han desaparecido. Por lo tanto, existe una alta probabilidad de que esta especie que se traiga a la vida termine recluida en cautiverio. Para mí, una de las preguntas más importantes es ¿por qué no utilizar todo este dinero y todo este esfuerzo para trabajar en conservar a las especies que están vivas o en tratar de rescatar especies que aún están vivas pero que están en peligro de extinción? ¿Por qué no esforzarse en generar políticas de protección de especies y que no sigamos sumando a la lista de especies extintas junto al dodo? Como te darás cuenta, esta técnica y esta tecnología que está planteando Colossal Bioscience es bastante interesante, pero genera ciertos cuestionamientos. Por lo tanto, hay que tomarlo de manera muy crítica. Al igual que en las noticias en las cuales se dan a conocer este tipo de información, que muchas veces no son lo bastante rigurosos, y hacer entender al espectador de que lo que está ocurriendo no es como ellos los plantean en el titular. Muchas veces pensamos que con este tipo de noticias ya se está generando el individuo, pero no. Solo esta noticia hacía referencia a que se había logrado secuenciar el genoma del dodo. Espero que te haya gustado este video. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete, deja un like y además déjame tus comentarios. ¿Qué opinas sobre esta noticia?